Cuando mi esposo dijo que yo era una extraña y me mandó a la mesa de los niños en la boda que yo había pagado, no armé un escándalo. Media hora después, todos los camareros habían desaparecido y yo ya volaba hacia una nueva vida en Bali. En la boda de mi hijastra, me asignaron un lugar en la mesa de los niños. Mi esposo susurró: «No te ofendas. Tú eres una extraña». Sonreí. «Lo entiendo, querido». Me levanté y me fui. Una hora más tarde, me llamaban desesperados, rogándome que regresara para salvar el evento, pero ya era tarde. Estaba sentada en un taxi, mirando las gotas de lluvia en el cristal y revisando el teléfono por centésima vez. 37 llamadas perdidas. Mi esposo, mi suegro, mi suegra, mi hijastra. El teléfono vibró de nuevo. Oscar, por 38ª vez. Silencié el móvil y lo guardé en mi pequeño bolso negro de Prada, el que él me había regalado el cumpleaños pasado. Quizá como disculpa por la humillación de aquella cena familiar donde su hermana me había derramado vino accidentalmente. ¿A dónde la llevo?, preguntó el taxista, mirándome por el retrovisor. «Al aeropuerto, por favor». La lluvia se intensificaba, convirtiendo la ciudad en una acuarela difusa. Las gotas tamborileaban sobre el techo del coche, creando un sonido de fondo acogedor que contrastaba con la tormenta que rugía en mi alma. ¿Va muy lejos?, preguntó el conductor, intentando entablar conversación. «A Bali». «Siempre ha sido mi sueño», respondí, sorprendida de la calma de mi propia voz. El taxista silbó, impresionado. «¡Qué gran elección! ¿Y su esposo? ¿Se unirá más tarde?». Miré mi anillo de bodas, platino con un pequeño diamante. Oscar siempre había sido práctico. «No, este viaje es solo para mí». Mis pensamientos regresaron a los eventos de apenas 2 horas atrás. A la boda que había organizado durante 6 largos meses, al momento que cambió mi vida para siempre. La mansión en las afueras brillaba con luces festivas, guirnaldas de colores colgaban entre los árboles y se reflejaban en el lago tranquilo. Una imagen perfecta. Todos los invitados ya habían llegado, la ceremonia había sido impecable y empezaba la mejor parte, la cena de celebración. Me había retrasado revisando los últimos detalles con el personal. El champán debía estar a la temperatura exacta, ni más frío ni más caliente. Las flores frescas en las mesas debían ser rociadas ligeramente con agua para que lucieran perfectas. La iluminación debía ser cálida pero no demasiado amarilla, para que las fotos salieran vibrantes y naturales. Cuando finalmente entré al salón, reinaba la animación. Los invitados se movían entre las mesas, felicitaban a los novios, brindaban. Buscaba a Oscar con la mirada para sentarme a su lado en la mesa principal. «Señora López», la estaban buscando. Se me acercó el administrador, vestido con un traje oscuro y un gafete que decía Eduardo. Yo misma lo había contratado para esta boda, pero ahora me miraba con una extraña incomodidad. «Sí, disculpe», me retrasé afinando detalles. «¿Dónde está mi esposo?». «El señor Lorenzo está en la mesa principal, con los padres de la novia y sus propios padres». «¿Y su lugar está?», dudó, «allá». Eduardo señaló una esquina lejana del salón, donde había una pequeña mesa decorada con globos y personajes de caricatura. Allí estaban sentados niños de entre 3 y 12 años, sobrinos y sobrinas de Esmeralda. «Disculpe, pero debe ser un error», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «No, está correcto», Eduardo revisó el plano de asientos. «Usted está en la mesa número 9. La mesa 9, la mesa infantil. Para mí, la esposa del padre de la novia, la organizadora de toda esta boda, se había reservado un asiento entre los pequeños. Me dirigí a la mesa principal. Oscar conversaba animadamente con su exesposa, la madre de Esmeralda. Una elegante rubia de unos 50 años, que siempre lucía como salida de una revista. Se reía con una risa cristalina ante algo que Oscar le decía.
Al acercarme, la conversación se interrumpió bruscamente. «Oscar, ¿puedo hablar contigo un momento?» Mi voz no fue más que un susurro. Él se disculpó con su interlocutora y se apartó conmigo a un lado. Su rostro mostraba una mezcla de culpa e irritación. «¿Qué pasa, Gabriela? ¿Por qué llegaste tarde?» La ceremonia fue espectacular. Una pena que te la perdieras. Me retrasé revisando los preparativos para la cena, tuve que inhalar profundamente para que la voz no me temblara. «Oscar, ¿por qué me pusieron en la mesa de los niños?» Se contrajo levemente y miró alrededor, como temiendo que nos oyeran. «Cariño, no empieces. Hoy es el día de Esmeralda. No armemos una escena». «No estoy armando una escena. Solo quiero entender por qué a la esposa del padre de la novia la sientan con los niños mientras los demás adultos están juntos». Oscar suspiró y se frotó el puente de la nariz, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Verás», María insistió, asintió hacia su exesposa, en que en la mesa principal estuvieran solo los familiares más cercanos. «¿Y yo no soy cercana?» Mi voz era fría como el hielo. «Sabes perfectamente a qué me refiero. Querían solo a los familiares de sangre», susurró. «¿Familiares de sangre?», repetí, sintiendo que cada palabra me desgarraba. «Gabriela, no te lo tomes a mal. Sabes cómo Esmeralda ha sufrido con la organización». María pensó que así todos estarían más tranquilos. «Después de todo, tú eres, bueno, una extraña». ¿Una extraña? 5 años de matrimonio, cientos de cenas, viajes, medio año organizando esta boda, unos 5 millones de mis fondos personales invertidos en este día, ¿y soy una extraña? En lo más profundo de mí siempre lo había sabido, pero escuchar esa palabra de labios de mi propio esposo, en esta boda que yo había hecho posible, era demasiado. «Entiendo», dije tras una pausa. «No quiero arruinarle el día a Esmeralda. Solo saludaré a algunos conocidos». Oscar suspiró aliviado. «Gracias por entender». Me besó en la mejilla y volvió a la mesa con su exesposa y los padres. Recorrí la sala con la mirada, los manteles blancos italianos, las copas de cristal francés, las flores frescas, todo lo había elegido, coordinado y pagado yo. En la mesa principal estaban Esmeralda con su esposo, Oscar, su exesposa, mis suegros y los padres del novio. Todos sonreían, brindaban, se tomaban fotos, una familia perfecta sin mí. Fui a la barra y pedí una copa de champán. El barman, un joven con un chaleco elegante, sonrió. «Por supuesto, señora López». «Brut, como siempre». Sabía mis gustos porque había supervisado todas las degustaciones. «Gracias, Tobías». Tomé la copa y bebí un sorbo. Miré hacia la mesa infantil donde me esperaba mi asiento. Los niños jugaban, lanzaban migas, hacían torres con la comida. «¿Todo bien, señora López?». Apareció a mi lado Eduardo. «Sí, solo admirando el resultado. Todo salió como planeamos». «Los invitados están encantados», asintió. Nunca habían visto algo así. El menú ha causado sensación. «Me alegra», sonreí. «Dígame, Eduardo, ¿el plan B sigue listo?». Eduardo se tensó ligeramente. Habíamos acordado un plan B por si surgía algún imprevisto, desmontaje de emergencia del evento. «Sí, claro, pero, ¿cree que será necesario?». «Todo va perfecto. Solo confirmo. En nuestro trabajo, hay que estar listos para todo». Terminé mi copa y la dejé en la bandeja de un camarero. Luego saqué el móvil y llamé a mi asistente. «Felisa, ¿cómo va todo en la oficina?». «Gabriela, todo bien». «¿Y la boda? ¿Les gusta?». Miré alrededor, los rostros felices, los platos exquisitos, la decoración perfecta. «Sí, todo impecable». «Escucha, activa el plan B». Hubo una pausa. «¿El plan B? ¿Estás segura?».
¿Pasó algo? Completamente segura. Procede. Corté la llamada y me dirigí a la salida. En el camino me crucé con Esmeralda, rodeada de sus damas de honor. Gabriela me abrazó, su perfume caro flotaba en el aire. No te vi en la ceremonia. Estaba ocupada con los últimos detalles. Estás preciosa. Ella brillaba en su vestido de diseñador que habíamos elegido juntas. Le había dicho que tenía un descuento del 70%, aunque en realidad pagué el precio completo. Todo está perfecto. Los invitados están fascinados. Gracias por toda tu ayuda. De nada. Te deseo toda la felicidad, Esmeralda. La besé en la mejilla y seguí hacia la salida. Me llamó sorprendida. ¿A dónde vas? Ya van a servir el plato principal. Tengo que hacer unas llamadas de trabajo. Vuelvo enseguida. Al salir a la calle, respiré hondo el aire fresco. El sol poniente doraba las copas de los árboles y, desde las ventanas abiertas de la mansión, llegaban risas y música. Saqué el teléfono y marqué otro número. Aeropuerto. ¿En qué podemos ayudarle? Buenas tardes. Necesito el primer vuelo disponible a Bali. 15 minutos después, ya estaba subiéndome a un taxi. Para ese momento, en la boda debía haber comenzado el caos total. El plan B preveía la retirada de todo el personal, la cancelación de la música, la interrupción del servicio de comida, la evacuación del equipo técnico. Todos los contratos estaban firmados a mi nombre o al de mi agencia. El teléfono vibró otra vez. Oscar, por 39ª vez. No respondí. Estamos llegando al aeropuerto, la voz del taxista me devolvió a la realidad. Pagué la carrera, dejando una generosa propina, y bajé del coche. Delante de mí se extendía un nuevo camino, uno sin humillaciones ni necesidad de demostrar constantemente mi valor a quienes no sabían apreciarlo. Caminaba hacia las puertas de cristal del aeropuerto, y con cada paso sentía cómo se disipaba el peso de los últimos 5 años, dejando espacio a una sensación extraña, desconocida. Era libertad. La historia de cómo decidí organizar la boda de Esmeralda había comenzado 6 meses antes, en una lluviosa tarde de octubre. Volví a casa después de un largo día de trabajo. Mi agencia de eventos acababa de coordinar con éxito una gran fiesta corporativa para una importante compañía petrolera y sentía ese tipo de cansancio satisfactorio. Oscar estaba sentado en la cocina, encorvado sobre una taza de té frío. Sus ojos estaban enrojecidos y sobre la mesa había un pañuelo arrugado. ¿Qué ha pasado? Mi siempre seguro y organizado esposo parecía ahora completamente derrotado. ¿Qué sucede? Me senté a su lado y puse una mano sobre su hombro. Él alzó hacia mí una mirada desesperada. Esmeralda quiere cancelar la boda. Esmeralda, su única hija de su primer matrimonio, llevaba comprometida casi 1 año. Su prometido, Pablo, parecía un buen chico. Se conocían desde la universidad y la boda estaba planeada para primavera. ¿Por qué? ¿Han tenido una pelea? No, es por el dinero. Oscar se frotó las sienes. Hoy me llamó llorando. Resulta que ella y Pablo soñaban con una boda grande en un restaurante de lujo, con músicos de la capital, fotógrafos profesionales. Y ahora se han dado cuenta de que no pueden costearlo. Suspiré internamente. Esmeralda siempre había soñado con lujos que su padre no podía proporcionarle. Oscar era ingeniero, con un buen sueldo, pero nada extraordinario. Su exesposa, María, se había casado después con un exitoso abogado, pero él solo invertía en sus hijos biológicos, no en su hijastra. ¿Y por qué no pueden ayudarle tú y María? Podríamos organizar algo sencillo. Pero lo que Esmeralda quiere cuesta mínimo 3 o 4 millones. Yo no tengo ese dinero, y María dice que también están pasando por dificultades. Miraba a mi esposo, abatido, y pensaba, nuestra agencia Día Perfecto había ganado excelente reputación en 8 años.
Tenía contratos con los mejores lugares, acuerdos preferenciales con proveedores, conexiones sólidas en la industria. Y, más importante aún, tenía dinero. Mi propio dinero, ganado con años de esfuerzo. ¿Y si yo ayudo a organizarlo? Propuse con cautela. Oscar levantó hacia mí sus ojos cansados. Gracias, pero no es solo cuestión de organización. Igual no alcanza. Tengo descuentos, condiciones especiales. Puedo hacer una boda preciosa gastando mucho menos. ¿De verdad podrías? En su mirada apareció un destello de esperanza. Claro. Es mi trabajo. Al día siguiente llamé a Esmeralda y propuse una reunión. Su voz al teléfono sonaba fría. Nunca había ocultado que me consideraba una intrusa, a pesar de que sus padres se habían divorciado 2 años antes de que conociera a Oscar. ¿Para qué?, preguntó con brusquedad. ¿Para luego contar a todos cómo salvaste el día? No, gracias. Respiré hondo, controlando el impulso de irritarme. Solo quiero ayudar con la organización. Es mi profesión. ¿Y cuánto va a costar? Su tono era desconfiado. Mis servicios son gratuitos. Eres familia. Y el resto, podemos ver opciones. Conozco lugares donde podemos obtener buenos descuentos. Esmeralda guardó silencio unos segundos, sopesándolo todo. Está bien, dijo al fin. ¿Dónde nos vemos? Quedamos en una cafetería céntrica. Llegué antes, elegí una mesa en una esquina y pedí 2 lattes. Esmeralda llegó 15 minutos tarde, un pequeño acto de desafío. Se sentó frente a mí y puso una carpeta gruesa sobre la mesa. Aquí están todas las ideas que hemos reunido Pablo y yo. Tomé la carpeta y la hojeé, fotos de salones lujosos, decoraciones sacadas de Pinterest, listas de 50 platos para el banquete, bocetos del vestido soñado. Las expectativas eran altísimas. Buenas ideas, asentí tras un sorbo de café. Pero empecemos por lo básico. ¿Cuántos invitados planean? Unos 120, me miró desafiante, como esperando que lo considerara imposible. Asentí, sacando mi agenda. Perfecto. ¿Qué época prefieren? Principios de primavera. Finales de marzo o inicios de abril. Excelente. Conozco lugares que hacen promociones especiales en esa temporada. Pasamos 2 horas discutiendo. Para mi sorpresa, Esmeralda no era solo una niña caprichosa, tenía gusto y una idea clara de lo que quería. Al final, esbozamos un plan preliminar y acordamos visitar posibles lugares. Esa misma noche, ya en casa, abrí mi portátil y comencé a calcular un presupuesto realista. La boda costaría, como mínimo, 5 millones. Sabía que Oscar apenas podría aportar 1 millón, con mucho esfuerzo. No lo dudé, yo cubriría el resto. Los días siguientes me dediqué a contactar socios, negociar precios, agendar visitas. Muchos ofrecieron descuentos especiales para mi encargo personal. Pero incluso así, la cifra seguía siendo alta. Abrí mi cuenta de ahorros personal, aquella donde guardaba el dinero para mi soñado apartamento junto al mar. A veces, los sueños deben esperar. La siguiente reunión con Esmeralda fue una semana después. Le mostré fotos de 3 lugares que consideraba perfectos para una boda de primavera. Todos eran complejos de lujo con impecable reputación. Son hermosos, comentó, mirando las fotos. Pero deben costar una fortuna. Ahí te equivocas, sonreí. Tengo acuerdos especiales. Podemos conseguir excelentes precios. ¿Cuánto? Levantó una ceja, incrédula. Le dije una cifra 5 veces menor que la real. Imposible, negó con la cabeza. En internet dicen que el mínimo ahí es 1 millón. Para clientes normales, sí. Pero yo he trabajado con ellos durante años. Es distinto. La verdad era que uno de esos lugares me había ofrecido solo un 15% de descuento.
El resto lo cubriría yo. Ese mismo día visitamos la primera locación, una mansión de estilo inglés, con amplios jardines y un lago privado. Esmeralda soltó un suspiro al llegar. Es como un cuento de hadas. Pasamos allí casi 3 horas. La administradora, mi vieja amiga Elena, nos mostró todos los espacios, las opciones para la ceremonia al aire libre. Esmeralda estaba fascinada. Mientras hablábamos con Elena, le guiñé discretamente para recordarle que el cobro sería especial. Al volver al coche, Esmeralda parecía pensativa. ¿Todo bien?, pregunté. Es todo demasiado perfecto. Se volvió hacia mí. ¿Por qué haces esto? Nunca te has interesado en mi vida. Su franqueza me tomó por sorpresa. Porque eres importante para tu padre. Y él es importante para mí. ¿Solo por eso? Guardé silencio, buscando las palabras. Y también porque recuerdo cómo fue mi boda. Mis padres no podían pagar ni una celebración sencilla. Solo firmamos los papeles. Sin vestido, sin fiesta. Y todavía me pesa. Era cierto. Mi primer matrimonio había sido apresurado y terminó igual de frío 3 años después. Esmeralda asintió, sin decir más. Pero algo, sutilmente, cambió entre nosotras. Pasamos los meses siguientes sumidas en los preparativos, reservando el lugar, eligiendo el menú, coordinando la decoración, la música y el entretenimiento. Cada vez que preguntaba por los precios, repetía: son mis socios. Tengo descuentos. Óscar estaba feliz de vernos trabajar juntas. No se involucraba, pero escuchaba nuestras historias con entusiasmo. Imagínate, papá, contaba Esmeralda entusiasmada después de una de nuestras reuniones con los proveedores, conseguimos que un auténtico chef italiano prepare sus platos estrella. ¿Y cuánto costará eso?, preguntó Óscar con cautela. Una suma razonable, sonreí, apretando los puños bajo la mesa. Es un socio de larga data de nuestra agencia. Mi suegro suspiró aliviado al ver el presupuesto de la boda, perfectamente asumible para la economía familiar. Mientras tanto, yo pagaba las verdaderas facturas a través de mi agencia. Uno de los momentos más emocionantes de los preparativos fue la elección del vestido de novia. Esmeralda y yo fuimos a un conocido salón de novias, donde había llamado previamente para pedir que mencionaran los precios de una forma especial. Felicia, la consultora, toda una profesional, nos mostró la colección de vestidos de diseñador. Esmeralda pasaba los dedos con reverencia sobre el encaje y la seda. Todo es tan caro, suspiró, mirando las etiquetas. Pruébate el que más te guste, la animé. El precio siempre es negociable. Eligió un vestido de un conocido diseñador italiano, escote caído, corsé bordado con perlas y una falda amplia con cola. Cuando salió del probador, me quedé sin palabras. Parecía una princesa de cuento. ¿Qué tal?, preguntó tímidamente, acomodándose el cabello. Estás deslumbrante. No exageraba. Felicia sujetó discretamente algunas partes para los ajustes y me susurró: este cuesta 350.000. Esmeralda, ¿qué te parece?, le pregunté. Es perfecto, sus ojos brillaban con lágrimas, pero me da miedo preguntar el precio. 105.000, intervino Felicia, siguiendo nuestro acuerdo. Tenemos una promoción de temporada con un 70% de descuento. Sigue siendo mucho. Lo incluiré en el presupuesto general, ofrecí. Será nuestro regalo, de tu padre y mío. Esa noche, mientras regresábamos en coche, Esmeralda se volvió hacia mí y dijo algo que nunca antes había dicho. Gracias, Gabriela. De verdad. 2 semanas antes de la boda ocurrió algo que podría llamar un verdadero avance en nuestra relación. Estábamos en la degustación final del menú, probando los platos que el chef prepararía para el banquete.
Después de los postres, decidimos brindar con una copa de vino, celebrando que todo estaba casi listo. ¿Sabes?, dijo Esmeralda de pronto, mirándome por encima de su copa. He sido injusta contigo todos estos años. Casi me atraganté con el vino de la sorpresa. ¿En qué sentido? Siempre te culpé del divorcio de mis padres. Pensaba que habías destruido nuestra familia. Pero tus padres se separaron mucho antes de... Lo sé, asintió. Ahora entiendo que estaba equivocada. Solo necesitaba a alguien a quien culpar. Y tú encajabas en ese papel. No supe qué responder. 5 años de guerra fría, de sonrisas tensas y frases educadas en las cenas familiares, y ahora esta confesión. Me alegra que por fin podamos entendernos, dije al fin. Siempre he querido que nos acercáramos. Mi madre nunca habría hecho por mí lo que tú has hecho, dijo de pronto Esmeralda. Habla mucho de bodas perfectas, pero cuando se trata de ayudar de verdad, todo son excusas. Y tú simplemente lo hiciste todo, sin pedir nada a cambio. Levanté mi copa para disimular las lágrimas que se agolpaban. Por tu boda. Será perfecta. Esmeralda sonrió sinceramente, sin rastro de la hostilidad de antes. Por un nuevo comienzo. Chocamos las copas, y en ese momento creí de verdad que todo había cambiado, que esa boda finalmente nos uniría, que mi familia política me aceptaría. 5 años de esfuerzo, de cocinar los platos favoritos de mi suegro, de escuchar interminables historias de viajes de mi suegra, de ayudar a mi hijastra con los estudios. Todo parecía haber sido en vano, pero ahora veía una luz de esperanza. Si entonces hubiera sabido lo que me esperaba en la boda. Pero aquella noche regresaba a casa ilusionada, sintiendo que todo mi esfuerzo, mi dinero y mis nervios no habían sido en vano, que al fin dejaría de ser una extraña en mi propia familia. Qué equivocada estaba. Sentada en el avión rumbo a Bali, me permití finalmente repasar aquellos 5 años intentando ser parte de la familia de Oscar. 5 años de esperanzas, de esfuerzos y de decepciones. Nos conocimos en un evento corporativo que mi agencia había organizado. La empresa donde trabajaba Oscar celebraba su aniversario y yo supervisaba cada detalle. Se acercó a mí con una copa de champán mientras yo revisaba la disposición del escenario para el concierto de una estrella invitada. Debo decir que es el mejor evento corporativo en el que he estado. Me giré y vi a un hombre de unos 45 años, rostro amable y ojos grises e inteligentes. Gracias, sonreí, pero la noche apenas empieza. Espere para los elogios hasta el final. Estoy seguro de que mi opinión no cambiará. Me tendió la mano. Oscar Lorenzo, director técnico. Gabriela López, directora de la agencia. Charlamos toda la noche. Era inteligente, culto, con un gran sentido del humor. Divorciado, con una hija adulta. Cuando me invitó a cenar, acepté sin dudarlo. Nuestro romance fue vertiginoso. 3 meses después, Oscar me presentó a sus padres, Mauricio y Marta Lorenzo. Vivían en una pequeña casa en las afueras, rodeada de flores. Marta era una apasionada de la jardinería. Ese primer día, me esmeré en causar una buena impresión, vestí de forma discreta, llevé un pastel de una famosa pastelería y un ramo de flores para mi futura suegra. La reunión comenzó bien, me preguntaban sobre mi trabajo, mi familia, mis planes. Yo respondía sinceramente, deseando mostrarme abierta. Pero entonces Marta comentó. La primera esposa de Oscar, María, cocinaba de maravilla. Especialmente sus tartas. Vi a Oscar tensarse. Mamá, no empieces. ¿Qué? Sonrió Marta con inocencia. Solo estaba recordando. Por cierto, Gabriela, ¿usted cocina? La verdad, no mucho, confesé. Trabajo bastante y llego tarde a casa. Claro, la carrera profesional, asintió Marta. Todas las mujeres modernas son así.
María también trabajaba mucho antes del divorcio. Óscar dejó la taza sobre la mesa bruscamente, derramándote sobre el mantel. «Mamá. ¡Ay, mira lo que hice!», exclamó Marta. «Iré por un trapo». Cuando salió, Mauricio me sonrió con vergüenza. «No le haga caso, Gabriela. Aún le cuesta aceptar el divorcio». Para ella, María era como una hija. «Lo entiendo», dije, aunque en realidad apenas empezaba a comprender en qué me estaba metiendo. 6 meses después, Óscar me pidió matrimonio. Nos casamos sin ceremonia grande, solo una comida con los amigos y familiares más cercanos en un restaurante. Mis padres, gente sencilla de un pequeño pueblo, se sentían algo incómodos entre la élite capitalina, pero se esforzaron en comportarse dignamente. Los padres de Óscar nos regalaron un juego de té idéntico al que le habían regalado en su primera boda, como no dejó de señalar Marta. Una semana después conocí a Esmeralda. Tenía 22 años y estaba terminando la universidad. Alta, esbelta, con los fríos ojos grises de su padre. Me miró evaluándome y saludó secamente. «Un placer conocerte al fin», intenté romper el hielo. «Tu padre habla mucho de ti». «Ah, sí». Alzando una ceja. «A mí apenas me ha mencionado a usted». Óscar fingió no escuchar. El primer año de matrimonio fue una lucha constante por ganarme a la familia de Óscar. Cuando supe que a su padre le encantaban los ravioles caseros, pasé toda una tarde haciéndolos con una receta de internet. Al día siguiente fuimos a almorzar a su casa. «Trajimos ravioles», anuncié sacando el tupper. «Solo hay que cocinarlos». «Qué detalle», dijo Marta mirando dentro. «Pero ya preparé todo. Quizá para la próxima». Mis ravioles quedaron olvidados mientras en la mesa aparecía su plato estrella. Sabiendo que Esmeralda tenía dificultades con el inglés, le ofrecí ayudarla. Yo me había graduado en lenguas extranjeras y hablaba 3 idiomas con fluidez. Tras mucho insistir, aceptó unas pocas clases. «Tienes muy buena pronunciación», le dije tras la primera sesión. «Solo te falta práctica». «Mamá dice que tengo un acento horrible», cerró el libro de golpe. «¿Tu madre te critica mucho?». Esmeralda me miró desafiante. «Ella solo dice la verdad. No como algunos que intentan caer bien con cumplidos baratos». Después de la tercera clase, me informó que había contratado a un profesor de verdad. Las cenas familiares se convirtieron en una prueba constante para mí. Marta recordaba invariablemente los maravillosos pasteles de María y las fiestas entrañables cuando la familia aún estaba unida. Mauricio, por lo general, guardaba silencio, pero a veces asentía a lo que decía su esposa. Y Esmeralda, si estaba presente, no perdía oportunidad de lanzarme alguna puya. Una vez, durante una cena, Óscar elogió mi nuevo vestido y Esmeralda replicó de inmediato: «Claro, si se gana dinero organizando eventos para clientes ricos, es fácil comprarse trapitos caros». Esmeralda, la reprendió su padre. «¿Qué? Solo digo la verdad. Mamá dice que todas esas agencias de eventos inflan los precios y se llenan los bolsillos». Guardé silencio, aunque por dentro hervía. Al final del primer año de matrimonio, mi paciencia empezaba a agotarse. Después de una cena particularmente desagradable, donde Marta derramó jugo de cereza sobre mi blusa nueva, ya no pude contenerme. «Óscar, esto no puede seguir así», le dije al llegar a casa. «Tu familia no me acepta. Aprovechan cada oportunidad para humillarme». «Estás exagerando», se frotó las sienes con cansancio. «Es que aún están acostumbrados a María. Dales tiempo». «¿Cuánto tiempo?». «Ya ha pasado 1 año. ¿Cuándo entenderán que también soy parte de esta familia?». «Solo sé paciente. Especialmente con Esmeralda. Le cuesta aceptar que haya otra mujer en mi vida». Me esforzaba, de verdad lo hacía.
En nuestro segundo año de casados, al saber que a Mauricio le gustaba la pesca, le regalé para su cumpleaños un equipo de pesca de alta gama. Me agradeció de forma seca y más tarde, por casualidad, oí que le decía a Óscar: ¿para qué gasta tanto dinero? Mis viejas cañas todavía sirven. En Navidad preparé una cena especial e invité a toda la familia. Pasé el día entero en la cocina cocinando pato con manzanas, ensaladas, aperitivos. Compré el mejor vino, decoré la mesa con esmero y encargué pequeños regalos para cada invitado. Marta, al entrar al apartamento, olfateó el aire y comentó: nosotros con María siempre hacíamos ganso con ciruelas pasas en Navidad. Era nuestra tradición. La hermana de Óscar, Natalia, también invitada con su esposo, pasó toda la cena contando anécdotas de los buenos tiempos, de los maravillosos regalos que les hacía María y lo felices que eran antes. Cuando serví el postre, un tiramisú casero, Natalia se levantó bruscamente, golpeó mi brazo y la crema terminó en su blusa. ¡Ay, qué torpe soy!, exclamó con falsa pena. No te preocupes, Gabriela. No te cobraré la tintorería. Óscar fingió no ver nada. En el tercer año de nuestro matrimonio, Esmeralda anunció su compromiso con Pablo. La noticia revolucionó a toda la familia. Marta empezó a planear la boda sin consultarme, a pesar de que organizar eventos era mi profesión. María ya ha visto algunos restaurantes, canturreaba mi suegra por teléfono. Y, ¿sabes, Óscar? Propone que todos aportemos para la boda. ¡Qué detalle de su parte! Yo estaba junto a Óscar y escuché todo. Él desvió la mirada, incómodo. Mamá, mejor hablamos de eso luego. Además, quizá Gabriela podría ayudar con la organización. Es su especialidad. Ay, no. No molestemos a tu esposa. Seguro ya tiene bastante trabajo. María ya ha organizado todo. No dije nada entonces, pero medio año después, cuando la boda estuvo a punto de cancelarse por problemas económicos, decidí intervenir. Y curiosamente, eso marcó un giro en mi relación con Esmeralda. Durante los preparativos para la boda, Esmeralda empezó a abrirse conmigo. Y yo me permití pensar que el hielo se estaba rompiendo. Recuerdo especialmente un episodio durante nuestro cuarto año de matrimonio. Celebrábamos el 70º cumpleaños de Mauricio. Pasé 2 semanas buscando el regalo perfecto hasta que lo encontré, una edición rara, ilustrada por un famoso artista. Era carísima, pero sabía que a mi suegro le encantaba ese autor. Cuando abrió el paquete y vio el libro, sus ojos se agrandaron de asombro. Esto es. Se notaba conmocionado. Gabriela supo que te gustaba este escritor, dijo Óscar, abrazándome. Y encontró esta joya. Gracias, Mauricio acarició la portada con reverencia. Es un regalo muy especial. Esa noche, Mauricio se me acercó varias veces, me preguntó sobre mi trabajo, mis viajes, incluso pidió consejo para comprar una tableta. Era la primera vez que alguien de la familia de Óscar mostraba verdadero interés por mí. Marta, al notarlo, intervino de inmediato. Mauricio, vas a agobiar a Gabriela con tantas preguntas. Mejor cuéntale cómo era cuando remabas en kayak con María. Y el momento se perdió. En el 5º año de nuestro matrimonio, ocurrió un evento que creí que finalmente me reconciliaría con la familia de Óscar. Esmeralda se graduó y propuse organizar una cena de celebración en un restaurante elegante. Reservé el mejor salón, invité a toda la familia, encargué un pastel en forma de libro abierto. La noche fue maravillosa. Esmeralda, sonrojada por el éxito y el champán, recibía felicitaciones. Marta lloraba de orgullo. Óscar brillaba de felicidad. Incluso el siempre hosco Mauricio sonreía. Propongo un brindis por nuestra graduada. Levanté mi copa. Esmeralda, admiro tu perseverancia y tu determinación. Estoy segura de que te espera un futuro brillante. Todos bebieron.
Y entonces sucedió algo inesperado. Esmeralda dijo: quiero brindar por Gabriela. Sin su ayuda con el inglés, no habría podido traducir los artículos científicos para mi tesis. Gracias. Se hizo un breve silencio, luego todos sonrieron y alzaron sus copas. Sentí un nudo en la garganta. Era como un reconocimiento, una aceptación. Pero entonces se oyó la voz de María, que también había asistido. Qué bonito es tener a alguien que te ayude. Yo no tuve esa suerte, tuve que arreglármela sola. Y otra vez, el momento se arruinó. Después de esa noche, empecé a pensar que quizá nunca lograría ser verdaderamente parte de esa familia. Que hiciera lo que hiciera, siempre habría una sombra. La sombra de María. Siempre saldría perdiendo. Pero entonces vino todo lo de la boda de Esmeralda. Los meses de preparación, el acercamiento, su reconocimiento de que había sido injusta conmigo. Volví a creer que todo podía cambiar. Qué ingenua fui. En el avión rumbo a Bali, cerré los ojos y recordé cada uno de esos 5 años intentando ser aceptada. 5 años de sonrisas forzadas, de heridas contenidas, de esperanzas frustradas. La azafata me ofreció algo de beber. Pedí una copa de vino tinto. Necesitaba algo que apaciguara el dolor de los recuerdos. Especialmente el último, de pie, sola en un rincón del salón de banquetes, mirando la mesa principal donde no había lugar para mí. Donde nunca lo hubo. Donde nunca lo habría. Pero ya no habría más intentos de encajar. No más humillaciones. No más concesiones. Comenzaba una nueva vida. Sin Oscar, sin su familia, sin necesidad de demostrar mi valor. El avión ganaba altura, y con cada kilómetro alejándome del pasado, respiraba un poco más libremente. Por delante me esperaba Bali y un nuevo comienzo. Plan B, así se llamaba en mi agencia el protocolo de cancelación de emergencia. En 8 años de trabajo solo había tenido que activarlo 2 veces, una por una inundación repentina que arrasó el lugar y otra por un cortocircuito en un restaurante 1 hora antes de un evento. Pero nunca por motivos personales. Nunca había pensado en usarlo en la boda de Esmeralda, ni siquiera después de tantas humillaciones. Yo quería de verdad que ese día fuera especial para ella. Pero el asiento en la mesa infantil fue la gota que colmó el vaso. Al salir del salón, llamé a mi asistente, Felisa. Llevaba conmigo desde que fundé la agencia y conocía todos los protocolos de memoria. Felisa, hola. ¿Cómo van las cosas en la oficina? Mi voz sonaba tranquila, aunque por dentro hervía. Gabriela, todo perfecto. ¿Cómo va la boda? ¿Les gusta a los invitados? Activa el plan B. Hubo una pausa al otro lado. ¿El plan B? ¿Estás segura? ¿Pasó algo? Completamente segura. Procede según protocolo. Y envía a Eduardo con los documentos. Que cancele todos los contratos con los proveedores. Entendido. Ya mismo empiezo a llamar. ¿En cuánto tiempo debe estar todo recogido? En 15 minutos deben empezar a irse los camareros. En 20 los músicos. En 30 los técnicos. Será hecho. ¿Estás bien? Lo estaré. Colgué y llamé a un taxi. Tenía que irme antes de que estallara el verdadero caos. Luego marqué el número de la administradora de la finca. Elena, buenas tardes. Habla Gabriela Lorenzo. Gabriela, la boda va de maravilla. Todos están encantados con... Elena, lo siento, pero debemos cancelar el evento de inmediato. Me haré cargo de las penalizaciones según el contrato. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Hubo algún problema? Motivos personales. He ordenado que todo el personal abandone el lugar en los próximos 30 minutos. Les pido comprensión. Pero Gabriela, hay invitados. Los novios. Según el contrato que firmamos,
Tengo derecho a cancelar en cualquier momento asumiendo los costos. Y voy a ejercer ese derecho. Elena seguía hablando, pero colgué. Mi siguiente llamada fue al chef. Marco, tenemos una emergencia. Empiecen a desmontar. No sirvan el plato principal. Madame Gabriela, pero todo está listo. El pato casi. Sin peros. Es una orden. Y cierren el bar, por favor. Terminé las llamadas y salí al estacionamiento. Ya veía a algunos camareros corriendo con cajas de vajilla, con rostros de desconcierto, pero sin atreverse a preguntar. En la agencia sabían, mis instrucciones no se discutían. El taxi llegó en 5 minutos. Me acomodé en el asiento trasero y cerré los ojos un instante. Me asaltó un pensamiento, ¿no era demasiado cruel hacerle esto a Esmeralda? Después de todo, ella no tenía la culpa de las acciones de sus padres. Pero inmediatamente recordé todos los años de desprecios, de miradas frías, de comentarios hirientes. Y lo último, la mesa infantil en la boda que yo misma había organizado y pagado. No sentía culpa. Solo un cansancio infinito y una extraña, inquietante sensación de alivio. Al aeropuerto, por favor, le pedí al conductor. Durante el trayecto, imaginaba lo que estaría ocurriendo en la boda. Los primeros camareros empezaban a recoger los platos y se marchaban. Los invitados se miraban entre sí, desconcertados. Algún coordinador intentaba averiguar qué estaba pasando. Los bartenders cerraban el bar y se llevaban las botellas. Los músicos guardaban sus instrumentos. Sabía que Oscar intentaría solucionarlo. Llamaría a restaurantes, buscaría músicos de reemplazo, rogaría a la administradora de la finca que no expulsara a los invitados. Pero todos los contratos estaban a mi nombre, y sin mi autorización, nadie reanudaría el servicio. Especialmente considerando la reputación de mi agencia en la industria de eventos. Mi teléfono comenzó a saturarse de llamadas unos 20 minutos después de que salí de la finca. Primero Oscar, luego mi suegro, de nuevo Oscar, Esmeralda, mi suegra. No contesté. En cambio, le escribí un mensaje a Felisa: ¿cómo va todo? Todos están en shock. Oscar trató de sobornar a los músicos en efectivo, pero se negaron. Tienen miedo de perder relaciones con la agencia. El personal ya casi se ha ido. Los novios llorando. Los invitados sin entender nada. Asentí para mí misma. El plan B funcionaba como un reloj suizo. En el aeropuerto, me dirigí primero al mostrador y compré el primer billete disponible a Bali. Luego encontré un rincón tranquilo en una cafetería y abrí mi portátil. Tenía que escribir 2 correos. El primero. Querida Esmeralda. Lamento haber arruinado tu celebración. Tú no tienes la culpa de nada. Esto es entre tu padre y yo. Te deseo sinceramente toda la felicidad del mundo, y espero que algún día comprendas mis motivos. Adjunto te envío un cheque que les permitirá a ti y a Pablo organizar la luna de miel de sus sueños. Es un regalo, sin condiciones. Gabriela. Adjunté el escaneo del cheque. Era el dinero que había reservado para nuestro viaje a Japón con Oscar. El segundo correo iba dirigido a Oscar. Estuve dispuesta a formar parte de tu familia, pero para ustedes siempre fui una extraña. Durante 5 años intenté ganarme su respeto. Hoy comprendí que es imposible. El lugar que me asignaron en la boda, la mesa infantil en el evento que yo misma organicé y financié, fue la última gota. Recibirás los papeles del divorcio en una semana. No me busques. Gabriela. Tras enviar ambos correos, apagué el teléfono y me dirigí al mostrador de facturación. Ya en el avión, supe por casualidad lo que había pasado después, gracias a una pasajera sentada cerca de mí, que charlaba animadamente con su vecino de asiento, sin saber que yo estaba relacionada con todo aquello. Imagínese, le contaba, a mitad de la boda desaparecieron todos, camareros,
músicos, incluso cortaron la luz. Dicen que la organizadora se volvió loca y canceló todo. Fingí estar concentrada en una revista, pero escuchaba atentamente. El novio estaba furioso, la novia lloraba desconsolada. Y luego, bajó la voz, aunque podía oírla igual, resultó que la organizadora era la madrastra de la novia. Ella montó toda la boda y luego fue quien la arruinó. Increíble, murmuró su vecino. El padre de la novia intentó salvar la situación, llamó a restaurantes, pero era sábado por la noche, todo estaba ocupado. Alguien propuso pedir pizzas. ¿Puede creerlo? Pizzas en una boda. Contuve una sonrisa. Esmeralda, que soñaba con una boda de ensueño, terminando en una pizzería. Sin embargo, me dio verdadera lástima. Ella no merecía ese desastre. Después, continuó la mujer, llevaron a todos los invitados en un autobús a una pizzería cualquiera. Mis amigos dicen que fue el final de boda más raro que han visto en su vida. ¿Y la madrastra? ¿La encontraron? No. Desapareció. Pero dicen que dejó un cheque de $500,000 para la luna de miel. ¡Qué mujer tan extraña! Cerré la revista y me recosté. Tal vez las cosas no habían terminado como se planeaba, pero Esmeralda tendría su luna de miel. ¿Y yo? Yo había ganado mi libertad. Durante el vuelo a Dubái, dormitaba o miraba por la ventanilla, observando las nubes. El teléfono, que había encendido brevemente en modo avión, no dejaba de vibrar. Oscar, mi suegra, Oscar otra vez. Lo apagué de nuevo. En Dubái tenía una escala de 4 horas antes del siguiente vuelo. Paseé por el gigantesco aeropuerto, miré escaparates, tomé café en una pequeña cafetería, hojeé revistas en una librería. Dentro de mí se libraba una batalla. Parte de mí se sentía culpable por haber destruido la boda de Esmeralda. La imaginaba con su precioso vestido, desconcertada, llorando en medio del desastre. Fue cruel. Pero otra parte, aquella que había soportado humillaciones, desdén, comparaciones constantes con la perfecta María, celebraba en silencio. Ellos aprendieron la lección. Entendieron cuánto había hecho por ellos y cuánto me debían. Cuando anunciaron el embarque para Bali, ya casi no dudaba de mi decisión. Merecía respeto. Merecía ser parte de una familia como igual, no como una intrusa rogando aceptación. Si no podían verlo, era hora de irme. Miraba cómo Dubái desaparecía en la oscuridad y pensaba en lo que me esperaba. Bali, la isla de los dioses y demonios. Un lugar donde se entrelazaban la belleza y el peligro, el lujo y la sencillez, la tradición y la modernidad. Un sitio perfecto para empezar de nuevo. Tenía ahorros suficientes para vivir 1 o 2 años sin trabajar, una profesión que me permitía trabajar de manera remota, contactos en la industria de eventos en todo el mundo gracias a las conferencias internacionales, y lo más importante, tenía el deseo de empezar desde cero. Oscar me buscaría. Lo sabía. Pero yo ya había preparado todo, envié cartas a los clientes más importantes, anunciando un retiro temporal, dejé a Felisa a cargo, otorgué poderes a un abogado para tramitar el divorcio, cerré todas mis redes sociales. No estaba desapareciendo. Estaba renaciendo. La azafata ofreció la cena. Acepté, aunque no tenía hambre. Mastiqué mecánicamente la insípida comida de avión, pensando en mi nuevo hogar en Bali, un pequeño bungalow frente al mar, el sonido de las olas, el aroma del café por las mañanas en la terraza. Sin obligaciones. Sin expectativas. Libertad. Por supuesto, había cosas que lamentaba, 5 años invertidos en intentar formar parte de la familia de Oscar, el dinero gastado en la boda de Esmeralda, unos 5 millones de mis ahorros personales, el apartamento compartido con vistas al parque que tanto amaba. Pero nada de eso valía tanto como mi dignidad, como el derecho a ser yo misma. Analizando todo, supe que mi reacción había sido espontánea. Tal vez, si hubiera pensado un poco más, habría roto de otra manera,
más silenciosa, menos dramática. Pero en el momento en que me senté a la mesa infantil, algo dentro de mí se rompió. No fue solo otra humillación. Fue una declaración pública de que no era parte de la familia. Que no era nadie. Y demostré que no era así. Sin mí, sin mis recursos, sus sueños de perfección se desmoronaron como un castillo de naipes. El avión entró en una zona de turbulencias. Me abroché el cinturón y miré por la ventanilla. Solo oscuridad, rota ocasionalmente por relámpagos en la distancia, como mi vida pasada, oscura, con destellos de esperanza. Delante de mí, había un vuelo largo y una nueva vida. No tenía miedo. Por primera vez en años, era libre. La azafata anunció que faltaban 4 horas para aterrizar en Bali. Cerré los ojos. Un nuevo día, una nueva vida me esperaban. Un año después, estaba sentada en la terraza de mi pequeña oficina en Seminyak, una zona de moda en el sur de Bali. Frente a mí, una taza de aromático café local desprendía su fragancia, mientras detrás, el aire acondicionado zumbaba suavemente, protegiéndome del calor tropical. Sobre la mesa reposaba mi portátil, abierto en la página web de mi nueva agencia, Celebraciones Iguales. El nombre no había surgido por casualidad. Al crear mi negocio en esta nueva tierra, me prometí a mí misma que en los eventos que organizara, todos los invitados se sentirían igualmente importantes y valorados. Nada de mesas infantiles para adultos, ni mesas apartadas para personas solas, ni discriminación de ningún tipo. Sabía por experiencia propia lo humillante que era ser tratado como alguien de segunda categoría en una celebración. En apenas un año, mi agencia había pasado de ser una pequeña startup a convertirse en una de las más solicitadas de la isla. Me especializaba en bodas para extranjeros, rusos, europeos, australianos, todos deseosos de sellar su amor en un paraíso terrenal. Y para mi sorpresa, la filosofía de igualdad e inclusión resultó ser una poderosa herramienta de marketing. Los clientes valoraban el trato personal y la atención a cada invitado, sin importar su estatus o relación con los protagonistas del evento. Aquella mañana, revisaba solicitudes para los próximos meses y respondía correos, cuando sonó una videollamada. En la pantalla apareció el nombre de mi antigua asistente, Felisa, quien ahora dirigía mi agencia en mi ciudad natal. Hola, Gabriela. ¿Cómo va la vida en el paraíso? Saludó Felisa sonriendo. Detrás de ella se veía la oficina capitalina que yo misma había fundado desde cero. Hola. Todo va bien, calor, palmeras, océano y mucho trabajo. ¿Y ustedes qué tal? No te imaginas quién vino ayer. María, la exesposa de de Oscar. Fruncí las cejas, sorprendida. ¿Y qué quería? Quería encargar la celebración del aniversario de su actual marido. ¿Puedes creerlo? Dijo que, Día Perfecto, es la mejor agencia de la ciudad. No me reconoció, por lo visto. No le dije que te conocía. ¿Y aceptaron el pedido? Por supuesto. Negocios son negocios, Felisa sonrió de lado. Pero lo más interesante fue otra cosa. Se puso a contar cómo fue la boda de Esmeralda. Según ella, tú arruinaste todo y ellos, heroicamente, salvaron la situación. Me lo imagino, respondí con una sonrisa involuntaria. Según su versión, organizaron una celebración magnífica en una acogedora trattoria italiana. Claro que se le olvidó mencionar que era una pizzería de cadena en las afueras de la ciudad. Nos reímos juntas, pero yo corté la risa rápidamente. No quería burlarme de Esmeralda. Después de todo, ella solo fue una pieza más en el juego de los adultos. ¿Y Oscar? Pregunté finalmente, la pregunta que había evitado todos esos meses. Felisa dudó un momento. Se volvió a casar hace 3 meses, con la hija de un socio de negocios. Dicen que fue un matrimonio por conveniencia para fortalecer alianzas comerciales. Oscar siempre fue un hombre práctico. No sentí dolor ni celos.
Solo una leve tristeza por los 5 años de mi vida que ahora parecían tan vacíos. Salúdame al equipo, dije, cambiando de tema, y gracias por mantenerme al tanto. Después de la llamada, salí a la terraza y me senté en un sillón de mimbre, contemplando el jardín tropical. La vegetación exuberante, las flores brillantes, el zumbido de los insectos invisibles. Todo estaba tan lejos del bullicio urbano. Un año atrás había llegado a Bali con el corazón destrozado, sintiendo que toda mi vida se había derrumbado. Había perdido a mi marido, los lazos familiares, mi rutina, la mitad de mi negocio, pero había ganado algo mucho más valioso, mi autoestima y la libertad de ser yo misma. Las primeras semanas en la isla fueron de pura recuperación. Paseaba por las playas, nadaba en el océano, probaba frutas exóticas, exploraba la cultura local. Poco a poco, el dolor y el rencor se fueron desvaneciendo, reemplazados por curiosidad y entusiasmo por una nueva vida. Y entonces ocurrió algo inesperado. El dueño del bungalow que alquilaba resultó ser propietario de un pequeño hotel. Al enterarse de mi experiencia en organización de eventos, me pidió ayuda para preparar una boda de una pareja australiana. Acepté, más por aburrimiento que por ganas, pero pronto me di cuenta de que seguía amando mi trabajo. Solo que ahora quería hacerlo de otra manera. Así nació Celebraciones Iguales, una agencia donde el respeto por cada invitado fuera el centro de todo, donde no hubiera discriminación y todos se sintieran parte esencial del evento. Curiosamente, fue aquella dolorosa experiencia en la boda de Esmeralda, la maldita mesa infantil, la que inspiró mi nueva filosofía empresarial. Sabía muy bien lo que era ser públicamente tratado como un extraño. Y me juré que en mis eventos eso jamás ocurriría. Mi llegada a Bali coincidió con el auge del turismo de bodas en la isla. Parejas de todo el mundo venían a casarse frente al océano turquesa y la naturaleza exótica. Poco a poco, mi red de clientes creció. Primero conocidos de conocidos, luego recomendaciones. Contraté a 2 asistentes locales, expertas en los entresijos de los eventos en Bali, y a un administrador angloparlante para atender a los clientes internacionales. En cada proyecto ponía no solo mis habilidades profesionales, sino también el alma. Y los clientes lo sentían. ¿Sabes cuál es tu fuerza?, me dijo una vez Pablo, un fotógrafo con quien colaboraba a menudo. Que tratas cada boda como si fuera tu propia historia, pero sabes escuchar lo que quiere el cliente sin imponer tu visión. Quizá ese era el secreto del éxito. Después de mi propio matrimonio fallido, entendía mejor que nadie lo vital que era el respeto y la igualdad en las relaciones. Por eso creaba eventos donde esos valores eran sagrados. En mi agencia había una regla de oro: nada de mesas para solitarios, nada de mesas infantiles para adultos, nada de discriminaciones. Todos los invitados eran igual de importantes. Los clientes apreciaban este enfoque, especialmente aquellos que también habían vivido prejuicios o desigualdad. Un día me contactó una novia muy nerviosa. Mi suegra todavía me considera su nuera, me confesó entre lágrimas. Y ya ha dejado claro que no aceptará a Santiago, mi prometido. Quiero que todos se sientan cómodos en mi boda. La entendía como nadie. Organicé la distribución de las mesas para evitar roces, preparé actividades para fomentar el acercamiento entre los invitados, instruí al personal sobre la situación particular. La boda salió perfecta. Incluso la suegra, al final de la noche, se acercó a mí y dijo: «Usted ha logrado lo imposible. Casi estoy dispuesta a aceptar a Santiago». Esos momentos me confirmaban que todo valía la pena. Que mi doloroso pasado servía para construir algo mejor para otros. De vez en cuando me cruzaba con conocidos de aquella boda fatídica. La comunidad en Bali no era tan grande. Contaban cómo, tras mi partida, había reinado el caos, la novia llorando, el novio furioso, Oscar desesperado, los invitados confundidos, acabando todos en una pizzería común. No sentía rencor. Solo una tristeza tranquila.
Cuanto más tiempo pasaba en Bali, más valoraba la libertad que había ganado, la libertad de no tener que demostrar constantemente mi valía, la libertad de no hacer concesiones humillantes para mantener apariencias, la libertad de ser yo misma. Recientemente recibí una solicitud de una clienta que destacó: queremos que todos los invitados se sientan igual de importantes. Sonreí y respondí: ha venido al lugar correcto. Eso es precisamente lo que hacemos. Al final del día, solía caminar hacia la playa y contemplar el atardecer. El sol descendía lentamente sobre el océano, tiñendo el cielo de tonos fantásticos de rosa y naranja. Pensaba en mi viaje, en las decisiones que me llevaron hasta allí. Y comprendí que la verdadera familia no siempre tiene que ser de sangre o estar avalada por un papel. Es aquella que te ve como eres, te acepta y hace tu vida mejor, no más difícil. Hoy, un año después, podía decir con sinceridad: soy feliz. No porque tenga un negocio exitoso en un paraíso tropical, sino porque, finalmente, había dejado de ser una extraña en mi propia vida. El teléfono vibró. Era un mensaje de una clienta. Gabriela, gracias por la celebración de ayer. Todos los invitados están encantados. Especialmente mi madre, que siempre se siente incómoda en las reuniones familiares. La hiciste sentir como la reina de la noche. Sonreí y contesté: esa es mi misión, lograr que cada invitado se sienta especial. Me alegra que lo hayamos conseguido. Detrás de esas palabras estaba toda mi historia, mis caídas y mis victorias, mis pérdidas y mis hallazgos. Y agradecí a la vida por la lección recibida, aunque hubiera sido tan dolorosa. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente necesitas. A veces hay que ser un extraño entre los tuyos para encontrar, al fin, tu verdadero lugar en el mundo. Ese fue el aprendizaje más importante de mi historia.